vamos a iniciar el proceso de armar todo el mecanismo. Entonces ahí tenemos todos las partes componentes. Comencemos hay que iniciar a armar. Bien, entonces vamos a iniciar el proceso de armar la bomba. Aquí tenemos los engranajes, ponerlos por separado para que salgan ahí. Sí, ese es el piñón conductor y el correcto. Tenemos la carcasa, que es el bloque vacío. Dale, comenzar a armar entonces. Vamos a ver que ponerse de ese lado. Espera, ahora sí. Correcto. Hacerle movimiento acá afuera para que se vea. Vamos a verlo de otra perspectiva. Ahora de esta manera. Ahí se mira el engrane de los piñones. ¿Ves? Ahí se mira el engrane. Eso tiene que ser hermético ahí. El acabado superficial es de gran importancia. La precisión es uno de los parámetros importantes aquí. Entonces ahora hacer el ensamble. Entonces intentar por separado. Cuando estemos armando, hacemos una prueba en vacío, así, y debe de girar libremente los elementos. ¿Saben aquí? Ahí se verán los engranajes, tanto entrada como salida. Se debe haber una suavidad en la rotación. Aquí se pueden ver los elementos, miren. Girando libre, no debe de pegar en absolutamente nada. Teniendo esto, vamos a proceder a armar ahora. Entonces, este es el eje conductor. Aquí tenemos el piñoncito conducido y debe girar libremente, y también debemos observar por la posición de ella. Esta es la entrada que va a succionar el líquido. Y por acá vamos a tener su salida. Vamos a tener muy en cuenta eso al momento de armarlo.
el torque que nosotros debemos de dar acá debe ser uniforme, de tal manera de que vamos a ir dando lo más equilibrado posible el torque, ¿verdad? Entonces, primero lo llegamos a mano, los 4 tornillos los vamos a hacer al llegue a mano, después comenzamos con el maneral, socando en cruz y siempre dando el mismo torque a los 4 pernos, porque eso tiene que quedar lo más equilibrado posible ahí la presión. No puede quedar más de un lado que de otro. Si son 4, pues hay que hacer el método en cruz que le llaman. Y con el mismo torque de presión. Está bueno, no le des mucha presión porque no es necesario. Entonces ahora vas a probar darle el mismo torque de fuerza a los 4 pernos. Este otro en cruz. El mismo torque en cruz a todos. Un ejemplo, si tuviéramos un torcómetro, ¿verdad? Por decir así un ejemplo, primero los tornillos van al llegue, los 4, después se comienza dando, por ejemplo, unos 5 newton de presión a los 4 en cruz, después podríamos decir 10 newton en cruz repasando los 4, después 15, un ejemplo, ¿verdad? Ahorita no tengo nada para decir que tengo una base de técnica de los números que estoy dando, pero sí, lo que yo quiero decir es que a los 4 se le debe dar la misma presión. Sí, ya ahora vamos porque están en seco los piñones, hay que darle un poquito de aceite. Vamos a untar aquí y por el lado del otro extremo deberá salir el aceite. Y ahora sí, cuando los piñones comienzan a girar, pues el aceite pasa hacia el otro extremo. Un lado es la entrada, el otro lado es la salida. Ese sería, vamos a hacer nuevamente, llenar allí, dale, llenar. Vamos a llenar en la parte. Ahí ya tiene suficiente aceite y por el otro lado debe de salir. ¿Ya vieron? El filtro nuevo que compramos. Ahí acomódenlo, así en esa posición. The fame. Acá tornillo por el dedo y su tuerca.
Entonces ahí, espérate. Ahí lo vas a poner, déjame grabar bien. Hay que poner la puñita esa y alinearla respecto al del motor. Y evitar que pase eso, que se te caiga la mayor cantidad de veces. Ahí te cuesta, espérate. Hay que observar bien, correcto. Alinearlo bien. Ahí está bien acoplado, dale un golpecito ahí para que ahí se acopló. For the fame, she spoke for the silent majority. The silence never makes history. Is it 1950 or 2018? I thought this was a land of the free. We teach our sons to understand every single word she said. America will thank her when we never have to hear this again. She didn't do it for the money.